Un multimillonario falleció repentinamente mientras conducía debido a un ataque al corazón. El reparto de la herencia sorprendió a todos. Su hijo, que no tenía estudios, recibió $300 millones. Su esposa heredó todas las propiedades y acciones. Una organización benéfica local también recibió una generosa donación. Y su querida hija Lauren solo recibió un sótano abandonado desde hacía mucho tiempo. Aunque estaba muy descontenta con el testamento, Lauren no tuvo más remedio que aceptar la voluntad de su padre. Justo cuando se disponía a marcharse decepcionada, el abogado la llamó y le entregó un sobre sellado. El abogado le dijo que era algo que su padre le había dejado expresamente a ella. Dentro del sobre estaba la respuesta que siempre había querido saber. Lauren abrió el sobre y descubrió que solo había una llave y una memoria USB. Conectó el dispositivo a la computadora y encontró un video grabado por su padre antes de morir. En el video, su padre revelaba la ubicación del sótano. Su padre le dijo que le había dejado el sótano porque allí se escondía un secreto que había permanecido oculto durante 30 años. Y le pidió que lo mantuviera en secreto. Lauren estaba muy confundida y ansiosa por saber la verdad. A altas horas de la noche, Lauren se escabulló a la montaña trasera. Siguiendo las instrucciones del video, encontró el misterioso sótano. Abrió la cerradura oxidada con la llave. Lauren empujó la puerta del sótano, cubierta de polvo. El sótano tenía un sistema de suministro eléctrico, por lo que pudo ver claramente el entorno. Al adentrarse en el sótano, descubrió el espantoso secreto que su padre había ocultado durante 30 años. Lauren extendió la mano para comprobar si el anciano aún respiraba, pero se asustó al ver que éste tenía convulsiones. El anciano fue capaz de decir con precisión el nombre de Lauren y sus hábitos de vida. Mientras Lauren estaba en estado de shock, Morgan reveló lentamente el secreto que había guardado durante años. Hace 30 años, él fue testigo de cómo el padre de Lauren atropelló y mató a una persona con su coche. Morgan insistió en llamar a la policía, pero el padre de Lauren se lo impidió y enterró el cadáver. El padre de Lauren, temiendo que Morgan utilizara el secreto para chantajearlo, lo dejó inconsciente. Cuando Morgan abrió los ojos, ya estaba encerrado en el sótano, y ahora habían pasado 30 años. Para verificar las palabras de Morgan, Lauren le pidió que la llevara al lugar donde estaba enterrado el cadáver. Una vez que Lauren lo confirmó, le quitó las cadenas y le dio dinero para que se marchara lejos de allí. Al volver a casa, Lauren se enteró por su madre de que Morgan no era una víctima, sino un asesino que había matado a 7 personas. En ese momento, el aeropuerto se había convertido en un mar de sangre. El hombre vio algo espeluznante a través del telescopio. Al instante, una manada de enormes rinocerontes zombies se abalanzó sobre ellos a toda velocidad. El pánico se extendió y huyeron sin dudarlo. A esa velocidad, los rinocerontes zombies los pisotearían hasta convertirlos en carne picada en cuestión de segundos. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, sus compañeros llegaron a tiempo en un coche y se detuvieron. Se subieron al coche apresuradamente, pero nada más subir. El conductor, inexplicablemente, no pudo arrancar el motor. Los rinocerontes zombies se acercaban a toda velocidad. El ruido de sus cascos era ensordecedor. En el último momento, el motor finalmente arrancó con un rugido, pero la aceleración repentina hizo que uno de los compañeros cayera de la parte trasera del coche. Para salvar sus vidas, tuvieron que abandonarlo y ganar un valioso tiempo de escape para los demás. Pero había demasiados rinocerontes zombies y no aguantarían mucho tiempo. El hombre sacó inmediatamente su arma y comenzó a disparar. Por desgracia, las balas eran casi ineficaces contra estas bestias. Al ver esta escena, Brody suplicó desesperadamente. Instó a David, que estaba a su lado, a que le quitara las esposas. Dada la gravedad de la situación, David no tuvo más remedio que hacerlo. Una vez liberado, Brody entró inmediatamente en acción. Cogió el arma, apuntó y disparó. Aunque sus balas no lograron derribar a muchos, al menos sirvieron de algo. Dispararon con todas sus fuerzas. Los rinocerontes zombies finalmente se dieron cuenta del peligro y decidieron retirarse. Pero justo cuando pensaban que estaban a salvo, una nueva amenaza se cernía sobre ellos. Ante ellos se alzaba un precipicio de miles de metros. El conductor reaccionó de inmediato, pero el vehículo iba demasiado rápido y no pudo detenerse. Cayeron directamente al borde del precipicio. Cuando finalmente recuperaron la conciencia, se encontraron tirados en el fondo del cañón, cubiertos de heridas. No sabían si esas criaturas zombies locas volverían a perseguirlos. Sin embargo, justo cuando se disponían a cruzar el río, apareció un hipopótamo zombie. Un avión se precipitó a una velocidad asombrosa hacia el aparcamiento. El avión tenía un problema y no había nadie a bordo. Hace solo unos minutos, millones de personas en todo el mundo desaparecieron misteriosamente. En el lugar solo quedaron prendas de vestir y objetos personales esparcidos. La mayoría eran de niños. En medio del caos, Chloe miró con incredulidad la ropa de su hermano. El hermano de Chloe estaba en sus brazos hace un momento, pero ahora había desaparecido sin dejar rastro, y ella se quedó atónita. En ese momento,
Un coche se salió de control y chocó contra el centro comercial. Chloe corrió hacia el coche descontrolado, pero descubrió que tampoco había ningún conductor dentro. Solo había una mujer herida sentada en el asiento del copiloto. Pero esto no solo ocurría en tierra. En el cielo, los aviones tampoco se libraron. Una mujer asustada miró a su alrededor y gritó. Resultó que su hijo había desaparecido. Los pasajeros, en medio del caos, no sabían qué había pasado en el avión. El capitán Redford se dio cuenta de que algo iba muy mal. Cuando vio que los asientos de los pasajeros estaban llenos de ropa, corrió a la cabina de mando y descubrió que el copiloto había desaparecido. Con el corazón acelerado, intentó estabilizar el avión, pero la cabina ya era un caos. Los padres desesperados creían que la aerolínea era responsable e intentaron irrumpir en la cabina de mando para pedir explicaciones. Redford ordenó a los pasajeros que volvieran a sus asientos, pero estos ignoraron sus órdenes. Redujo la presión de la cabina para obligarlos a volver a sus asientos y ponerse las máscaras de oxígeno. Redford intentó contactar con el control de tráfico aéreo, pero la radio estaba llena de interferencias y nadie respondía. Sus manos comenzaron a temblar nerviosamente. Activó el piloto automático y comenzó a tranquilizar a los pasajeros. Sabía que, pasara lo que pasara, lo más importante en ese momento era aterrizar el avión de forma segura. De vuelta en la cabina, Redford intentó llamar a su esposa y a su hija, pero solo escuchó el tono de fin de llamada. No poder contactar con su esposa y su hija entristeció a Redford. En ese momento, la alarma del sistema de radar sonó de repente. Había un avión a la misma altitud volando hacia ellos, y en la cabina del avión no había nadie. El hombre estaba a punto de desabrocharse la cremallera del pantalón para orinar en el mar. De repente, la vela de la embarcación se movió inesperadamente y le golpeó. Reaccionó rápidamente y se agarró con ambas manos a la barandilla. El velero navegaba a gran velocidad. Un pequeño descuido y habría caído al mar. En ese momento crucial, se giró y se agarró a la cubierta con el pie derecho. Por fin, consiguió mantener el equilibrio. Fue un momento de gran peligro, pero se salvó. Seguía teniendo ganas de orinar, así que volvió a la cabina. Pero cuando terminó y quiso salir, la puerta se había cerrado sola. Por mucho que girara la manija, la puerta no se movía. Le extrañaba mucho que no hubiera cerrado la puerta con llave y no pudiera abrirla. Abrió un armario para buscar herramientas. En el armario había 4 marcas de garras ensangrentadas. Lo que lo asustó. Cogió unas tijeras que había al lado para intentar forzar la cerradura. En ese momento, la radio sonó de repente. Una voz le advirtió que se acercaba un carguero. Tenía que cambiar de rumbo inmediatamente o chocaría contra él. Miró por la ventana y vio que se acercaba un enorme carguero. Intentó abrir la puerta con todas sus fuerzas, pero estaba bien cerrada. La colisión era inminente, y él no paraba de golpear la puerta con el cuerpo, pero fue en vano. Desesperado, sacó la mano por la ventana y la agitó pidiendo ayuda. La gente del carguero no lo vio. Cogió una cuerda del exterior, hizo un nudo y la lanzó al agua. En su pánico, la cuerda se enredó alrededor de él. La cuerda casi lo estrangula. Luchó con todas sus fuerzas y finalmente consiguió deshacer el nudo. A continuación, enganchó la cuerda de la vela con una pértiga. Tiró con todas sus fuerzas. Poco a poco, consiguió bajar la vela, pero justo cuando pensaba que todo había salido bien, el agua comenzó a entrar en el baño. Corrió hacia la puerta e intentó abrirla de nuevo, pero por mucho que lo intentara, la puerta no cedía. No le quedó más remedio que sacar el agua con una taza pequeña, pero no podía seguir el ritmo al que entraba. Por la noche, comenzó a llover a cántaros y las olas golpeaban el barco. El agua del baño ya le llegaba al cuello. En cuanto apuntó con su arma a un lobo, se dio cuenta de que algo no iba bien a su alrededor. Tras ajustar la mira telescópica de 8 aumentos, vio un interferidor de señales de alta potencia. El exsoldado de las fuerzas especiales Rory se puso inmediatamente en alerta. Los interferidores lo rodeaban por todos lados. 4 vehículos armados se acercaban a toda velocidad hacia la casa, con mercenarios locales a bordo. Al ver que el enemigo se acercaba, Rory disparó rápidamente para dar la alarma. Gritó a su esposa y a su hija que se escondieran y corrió hacia su casa. Los hombres armados llegaron a la puerta y dispararon primero contra Rory. Rory encontró refugio y contraatacó, matando a un enemigo al instante. Su esposa y su hija oyeron los disparos y llamaron a la policía, pero no había señal en el teléfono. Ante la abrumadora superioridad del enemigo, Rory cogió su arma y entró en la casa. Hizo que su esposa y su hija se escondieran en el piso de arriba y luego recargó rápidamente su arma. Cuando los hombres armados irrumpieron, abrió la puerta y mató a uno de ellos al instante. Los enemigos, enfurecidos, dispararon frenéticamente contra la casa. El líder, al ver que no había movimiento en el interior, ordenó rodearla. Subestimaron a Rory, que había sido miembro de los SEAL. Cogieron hachas para derribar la puerta, pero descubrieron que no estaba cerrada con llave. Rory disparó y se trasladó a la cocina, donde rompió platos y tazas para determinar la posición de los enemigos con los fragmentos. Cuando los enemigos irrumpieron,
No prestaron atención a los fragmentos de porcelana y, al pisarlos, Rory los disparó desde detrás de la puerta. La esposa y la hija de Rory se escondieron en el armario temblando. Cuando los enemigos se disponían a abrir la puerta, su esposa apretó el gatillo sin dudarlo. El líder se dio cuenta de que su oponente no era fácil y pidió refuerzos a sus compañeros. Un enemigo llegó a la escalera y Rory lo apuntó al instante, mientras intercambiaban disparos. Una patrulla policial oyó los tiros y entró en la granja. El líder ordenó eliminar a los policías, que desconocían la situación. El segundo coche patrulla se vio obligado a dar marcha atrás. Los hombres armados creyeron que los policías habían muerto. El líder lanzó una granada al piso de arriba. Rory no se asustó y, aprovechando la inercia, saltó por la ventana y se reunió con su esposa e hija, que habían escapado. Rory le pidió a su esposa que fuera al garaje a buscar el coche, mientras él iba a rescatar a los policías. Eliminó a varios enemigos por un lado, pero los policías murieron por los disparos. Rory fue apuntado por los hombres armados, y si asomaba la cabeza recibiría un disparo mortal. Se escondió en un refugio sin atreverse a levantar la cabeza, cuando de repente su esposa llegó en coche. Rory se subió rápidamente al coche, pisó el acelerador y escapó con su familia. El jefe, para vengar a su hermano, se subió al coche y los persiguió.